Tu esposa ha trabajado como escort en el pasado. ¿Cómo reaccionarías? Hoy tenemos una historia con una trama similar. Disfruta del espectáculo. El Instituto Nacional de Artes Dramáticas NIDE tiene una tradición. Siempre que los estudiantes de último año presentan una actuación, se invita a los antiguos alumnos a la audiencia. Luego, en un evento social posterior a la producción, los aspirantes a actores, diseñadores de escenografía, diseñadores de vestuario, diseñadores de utilería, etc., pueden relacionarse con celebridades, tanto importantes como menores, para obtener una evaluación honesta de sus esfuerzos y establecer conexiones beneficiosas para sus futuras carreras. Así, la actriz se comunicaba con los graduados. Su nombre no importa y se mantendrá oculto. Se comunicaron después de la actuación. Ella recordó los casi 12 años desde su último año aquí y sonrió. Los últimos años han sido excepcionalmente amables con ella. La fama en la industria local rápidamente le llevó a recibir ofertas de Hollywood. Ahora era tratada lo suficientemente bien como para poder elegir sus papeles. Muchos querían conocerla. Pero ella creía en el propósito de su invitación aquí y buscaba a miembros del elenco y equipo para hablar y expresar sus opiniones. Una chica bonita de 20 años se presentó como Sara, la diseñadora de escenografía, y la actriz la elogió por su uso innovador del espacio y la inteligente intercambiabilidad entre los escenarios. Estaba a punto de seguir adelante cuando la chica se inclinó ligeramente hacia ella. Mi padre quiere saber si cenarás con él esta noche. Señorita, muchas personas quieren cenar conmigo. Aquí está la tarjeta de mi agente. Ponte en contacto con él. Dijo, entregándole la tarjeta. Él me pidió que te dijera que se llama señor X. La actriz se quedó helada. Así que después de todos estos años, lo que temía en secreto sucedió. ¡Demonios! Espera un minuto. El tipo tiene una hija adulta. ¿Qué tan malo puede ser? Por supuesto que no exigirá nada si su hijo está involucrado. Por un lado, siempre le estuvo agradecida. Después de todo, fue él quien le sugirió que se convirtiera en actriz. Nunca lo había pensado hasta entonces. Era estudiante de economía cuando lo conoció. Después de su propuesta, se inscribió en NIDE y casi nunca miró hacia atrás. Por otro lado, siempre consideró a este tipo como una amenaza. ¿Por qué? Solo fue cliente una vez, pero una vez fue suficiente. La actriz pensó en los planes de contingencia que había desarrollado a lo largo de los años. Un indicio de su pasado y estaría en modo defensivo total. Era lo suficientemente fuerte como para sobrevivirlo. Probablemente. Pero era una batalla que no quería librar. ¿Qué tiene de malo cenar con este tipo? Además, desde que se conocieron por primera y única vez, había estado ardiendo de curiosidad por descubrir de qué se trataba todo. Sí, ¿qué daño podía haber? Preguntó a la chica dónde y cuándo. Se propuso encontrarse con el misterioso señor X. Era un restaurante no lejos del hotel donde vivía. Habló durante otra hora y luego fue al hotel, se duchó y cambió de ropa en la limusina. Llamó primero a su abogado, luego a su esposo. Su esposo exigió que volviera a llamar tan pronto como se resolviera el misterio de 14 años. Después de caminar 2 cuadras hasta el restaurante, la llevaron a una habitación privada. Antes de entrar, ella puso una cara segura para ocultar el nerviosismo que realmente sentía. Si un tipo iba a chantajearla para tener intimidad, lo desafiaría. Su abogado ya conocía el nombre de la hija de este tipo. La puerta de la habitación privada se abrió y una ola de alivio invadió a la actriz. Sara estaba allí, sentada junto a otra chica que parecía un año más joven. La mirada de la actriz se dirigió a un hombre de unos 40 años al que reconoció de una sola reunión hace 14 años. Señor X. Había una señora en la mesa de aproximadamente la misma edad que el hombre. El señor X se levantó y le estrechó la mano, presentándose como David Brown antes de presentar a su esposa e hijas.
Después de comer y de que las damas hicieran las preguntas de rigor a la celebridad, Dave pidió silencio. Anunció que ahora que su hija menor, Wendy, tenía 18 años, tenía una historia que contar. Esto solo era parte de la historia y estaba muy contento de que la actriz accediera a unirse a ellos. Para confirmar algunos de los detalles. La actriz miró a las dos chicas y notó las miradas esperadas en sus rostros. Luego notó que ella misma estaba sentada en el borde de la silla, sonriendo. Se obligó a relajarse. Dave estaba claramente nervioso. Solo María, su esposa, parecía relajada. Sostenía fuertemente la mano de su esposo, apretándola. Se volvió hacia ella, luego hacia adelante de nuevo antes de continuar su discurso. Dave explicó su motivo para contar su extraña historia en parte para cumplir su promesa a la actriz. Asintió en su dirección en ese momento y calmó sus pensamientos sobre los extraños eventos de hace una década y media y que había algo que podría dañar su imagen. Ella asintió agradecida a Dave. En segundo lugar, tenía que contarles a sus hijas por primera vez porque no habían visto a su madre biológica en más de 14 años. Explicó que había pensado en contarle esto a Sara cuando cumpliera 18 años, pero ella nunca preguntó. Fue un cumplido para Mary, dijo. Aparentemente, era la única madre que sus hijas necesitaban. Después de esta explicación, les advirtió que al contarles esta historia iba a pedirles perdón por sus acciones unilaterales cometidas hace tanto tiempo. Dave comenzó desde el principio. Marta presente. Mientras tanto, en el otro lado del país, una mujer yacía despierta en una cama de motel barato escuchando los ronquidos de un hombre que parecía un cerdo. Analizando los errores que había cometido que la llevaron a su situación actual. No creo que haya nacido para esta vida. Además, creo que el curso fácil de mi vida me ha dado un cierto sentido de derecho para complacer mis deseos, pensó. Nacida en una próspera familia de clase media, creció sin necesitar nada. Casi sin esfuerzo, se graduó de la universidad con un título en artes y un diploma en educación. Papá usó sus conexiones para conseguirme mi primer trabajo en una buena escuela. En lugar de tener que salir de los hoyos habituales, trabajé durante 5 años, sin asentarme en un hobby, un pasatiempo o un hombre. En resumen, me encantaba probar todo lo que la vida tenía para ofrecer. Metí el dedo en cualquier charco que me gustara. Entonces, cuando tenía casi 28 años, mi papá me rogó que me estableciera y hiciera algo con mi vida. En este punto, él era el asistente principal del jefe de un senador federal y sabía en el fondo que él mismo nunca alcanzaría la posición más alta. Quizás quería lograr a través de mí lo que no podía lograr por sí mismo. O tal vez vio en mí lo que yo no veía en mí misma. A pesar de esto, me enganchó con historias del poder que ejercía su jefe. Desarrollamos un plan según el cual me convertiría en la primera mujer primera ministra de nuestro país dentro de los próximos 20 años. La lista incluía una carrera exitosa, una familia que se uniera a un partido político, una mayor participación en la iglesia principal y trabajo caritativo, por nombrar algunos. Con mi nueva ambición, todo volvió a parecer fácil. Conocí a mi futuro esposo a través de un comité de la iglesia, pero no de la manera que piensas. Estaba en una sala lateral de la iglesia y pedí a un trabajador que volviera a hacer algo de carpintería antigua para reducir el ruido. Estaba de rodillas con la espalda hacia mí cuando grité para llamar su atención. Se volvió. Su alto cuerpo se giró y sonrió. Un aroma a su esencia musgosa llegó a mis fosas nasales y apeló directamente a mi feminidad. Nos casamos menos de un año después. Sí, él solo era un ebanista, pero era un buen oficio, honesto y agregaba lo suficiente a mi salario como para que pudiéramos permitirnos una casa bonita en la mejor parte de la ciudad. Unirme al Partido Liberal local me presentó a varios miembros de la junta directiva de una exclusiva escuela para niñas. Con su ayuda, obtuve el cargo de subdirectora, luego directora, posición que ocupé durante 2 años cuando tomé la peor decisión de mi vida. Esta posición la logré a pesar de tomar 2 largas licencias de 12 meses por el nacimiento de mis hijas.
Sara nació en 1998 y Wendy 2 años después. Quería volver al trabajo en un horario de comités y recaudación de fondos ocupado 3 meses después de cada nacimiento, pero mi papá me dijo que esperara un año. El público, me dijo, me juzgaría como madre por encima de casi todo lo demás. Así que en el momento en que esta historia realmente comenzó, Sara tenía 6 años y Wendy 4. Una buena casa fue cambiada por una aún mejor. Tenía una buena carrera como directora y encabezaba varias organizaciones benéficas. Juro que la iglesia local no habría funcionado sin mí. Pero lo mejor de todo, era la favorita para encabezar la lista de nuestro partido en las próximas elecciones estatales dentro de 2 años. La vida era maravillosamente agitada, aunque un poco cansada a veces. 3 o 4 reuniones de comités cada semana, recaudación de fondos, visitas a dignatarios de la iglesia. Todo este tiempo se esperaba que me viera bien y mantuviera mi sonrisa lista para cualquier cámara. Pero no podría haberlo hecho todo sin que Dave fuera autónomo. Podía comenzar a trabajar tan temprano como quisiera para llegar a casa a tiempo de recoger a las niñas del colegio y la guardería. Luego se encargaba de ellas mientras yo estaba fuera por las noches. Para ser justos, pasaba la mayor parte de sus fines de semana cuidando de las niñas también. Por lo general, estaría ocupada en otro lugar o relajándome antes de empezar de nuevo el lunes como un nuevo propósito de año. El año en que mi matrimonio terminó, juré dedicar más tiempo a Dave y las niñas. Pero después de estar ausente la mayor parte de sus vidas, me sentí un poco como un extraño. Luego otra presión me obligó a dejarlos de nuevo. Además de todas mis otras responsabilidades, también tenía que mantener mi acreditación profesional de enseñanza. Esto significaba asistir a 2 conferencias al año, la segunda de las cuales, en ese año en particular, olvidé decirle a Dave hasta el último minuto. ¿Cómo iba a saber que él había arreglado una niñera para todo el fin de semana, planeando un fin de semana romántico para que pudiéramos volver a acercarnos? Estaba decepcionado, por decirlo menos, cuando le dije que tenía otros planes, pero sabía que lo superaría. Siempre lo hacía. Esta conferencia significaba que estaría fuera el viernes y el sábado por la noche, así que le prometí que tendríamos nuestra propia fiesta el domingo por la noche. Él no parecía impresionado y apenas me habló hasta que me fui. Me juré a mí misma ser más comprensiva en el futuro. El divorcio en este punto sería casi un desastre. Curiosamente, Dave no llamó el viernes por la noche. Lo atribuí al hecho de que todavía estaba irritado cuando me llamó el sábado. Pensé que ya había dejado de hacer el berrinche. Ya era tarde, mucho después de la cena, cuando sonó el teléfono en la habitación inmediatamente después de la llamada, pensé que estaba en una situación difícil pero no desesperada. Ahora sé que mi destino quedó sellado en ese momento, excepto por una decisión futura. La conversación comenzó de manera normal, cada uno preguntando cómo había sido el día del otro. Estaba ocupada con algo y, como dije, ya era tarde. Así que traté de terminar la conversación lo más rápido posible. Tal vez el vino que bebí para la cena no ayudó a mi caso. Cualquiera que me conozca te dirá que no estoy borracha en absoluto. Estoy bastante segura de que las últimas líneas se deben a esto. Es hora de que me vaya. Querido Dave, el primer seminario comenzará mañana a las 8 de la mañana. Bien. Diles a las niñas que las extrañé. Por supuesto. Bésalas por mí. Lo haremos. Saluda a Alan de mi parte. De acuerdo. Te diré algo. Un pitido siguió. Oh, me olvidé de contarte sobre Alan, ¿verdad? Bueno, sin darle demasiada importancia, Alan ha sido mi amante durante casi un año ahora. No fue una decisión consciente tener un amante, pero mirando hacia atrás, tenía todo lo que quería, ¿por qué no? Alan trabajaba para una empresa de relaciones públicas que el partido contrató para apoyarme. Trabajamos muy de cerca. Él organizaba todas mis reuniones con los medios y era principalmente responsable de mi imagen pública. Un fin de semana,
cuando estaba eufórico por un gran acuerdo de patrocinio para una obra de caridad, nos convertimos en amantes. Celebré con demasiado vino y simplemente nos fuimos a la cama y continuamos al día siguiente. Estaba aterrado de las consecuencias si nos descubrían. El fin de mis aspiraciones políticas. Estuve alerta durante los siguientes días por miedo a una filtración, pero no se dijo nada. Me relajé. El problema es que no terminó ahí. Alan era joven, atractivo y enérgico en la cama. La travesura y un poco de riesgo lo hacían muy emocionante. Y, para decirte la verdad, no creo que nunca haya considerado seriamente la idea de terminar esta relación. La llama seguía viva después de un año, quizás porque solo nos veíamos un par de veces al mes. He trabajado duro durante años y merezco un poco de lujo. El hecho de que Dave trabajara igual de duro, si no más, del lado de la familia nunca cruzó mi mente. Puede que no haya nacido con un sentido de derecho, pero estoy seguro de haberlo desarrollado. Esa noche, Alan estaba sentado desnudo en mi cama y me escuchaba hablar con Dave. Vio cómo se me cayó la cara y se me quedó la boca abierta. Rápidamente decidimos que esta era la peor crisis de todas. Alan me detuvo cuando me preguntaba en voz alta cómo nos habían descubierto. No soy estúpido y siempre he sido increíblemente cuidadoso. Incluso tenía una lista de verificación que mentalmente revisaba antes de cada cita. Las reuniones debían tener lugar fuera de nuestra ciudad. Se debía usar un disfraz y se debía saber dónde estaba Dave. Cuando viajábamos, siempre se usaban habitaciones separadas con puertas comunicadas. Una cosa era segura cuando regresaba con mi esposo. No llevaba a casa ni un solo olor, sabor o cualquier cosa física de Alan. Sabía que si Dave alguna vez sospechaba que había tenido una aventura, Alan sería un candidato principal. Así que cada vez que estábamos juntos, éramos increíblemente cuidadosos. Excepto ese fin de semana en particular. Dado que el viaje no era estrictamente político, Alan no estaba obligado a acompañarme. Pero dado que se suponía que Dave estaría en la final de fútbol de Sara todo el fin de semana, pensé que no había ninguna posibilidad de que apareciera. Mientras fuera cuidadoso al llevar a Alan dentro y fuera de mi habitación, estaba a salvo. Al menos eso pensaba. Por eso las palabras casuales de Dave y mi confesión involuntaria, ya sea por el vino o porque Alan me mantuvo despierto la noche anterior, me sacudieron hasta el fondo. Me tomó un tiempo recordar que tenía un plan de contingencia. A pesar de la hora tardía, llamé a mi padre y él llamó a su abogado. Ahora sé que probablemente debería haber hecho las cosas de manera diferente. Sospecho que si hubiera ido directamente a casa, le hubiera dicho a Dave que mi aventura había terminado y me hubiera puesto a su merced, podría haberme perdonado. Era increíblemente orientado a la familia. Después de todo, solo fue una aventura. Nunca sabré si el ataque extremadamente brutal que Dave lanzó contra mí poco después fue inevitable desde ese momento en adelante, o si fue mi reacción al ser descubierto lo que lo causó todo. Papá quedó horrorizado por lo que había hecho y señaló que le había dado a Dave la oportunidad de destruir todo mi trabajo duro. Dijo que se aseguraría de que me pusieran en el próximo vuelo a casa y me dijo que empacara mis cosas y me llevara al quinto lugar al aeropuerto. La reacción de Alan ante todo el episodio fue sorprendente, aunque quizás no debería haberlo sido. Supuse que para mejorar la experiencia para mí, fingí tener profundos sentimientos por él. Su reacción definitivamente demostró que me amaba. Fue una vista lamentable verlo rogándome que dejara a mi esposo y me casara con él. Me hizo reflexionar, pero no por mucho tiempo. No lo amaba a él. Amaba a Dave. Sí, lo amaba mucho. Sí, era muy halagador estar con un hombre más joven. Y sí, era muy inspirador tener un amante, aunque fuera secreto. Pero dejar a mi esposo por él no va a suceder. Además, tener un compañero 10 años más joven que yo que me hiciera dejar a mi esposo y destruir a mi familia me convertiría en objeto de burlas y arruinaría cualquier posibilidad de salvar mi carrera. Sin embargo, me sentí mal por dejarlo caer tan fuerte por mí, así que le di un poco de esperanza.
Se fue por la próxima semana, así que prometí visitarlo cuando regresara después de que la situación en mi casa se hubiera estabilizado. Solo porque mi esposo aparentemente descubrió que tengo un amante, bueno, eso no significa que tenga que detenerme, ¿verdad? Solo si mi esposo insiste y amenaza con usar este conocimiento como un arma. Supongo que no te aburriré con los detalles, pero mi padre, su abogado, mi hermana y yo llegamos a la casa de mi familia justo cuando Dave y las niñas salían de la casa el domingo por la mañana para ir al zoológico. Hicimos que Dave volviera a entrar en la casa mientras mi hermana llevaba a las niñas. Estaba cansada y no habíamos ensayado, así que dejé la conversación para papá y el abogado. Al principio, papá no le gustó mi elección de un simple comerciante como pareja. Pero Dave era tan agradable que papá pronto superó sus dudas. Se llevaron genial a lo largo de los años, incluso llegaron a ser amigos de cierto modo. Sin embargo, ante la elección entre esta amistad y apoyarme a mí, papá no dudó en elegir un bando. Debo decir que me dio un poco de pena que Dave fuera atacado de esa manera. Papá comenzó el argumento con una revisión de las expectativas. Sugirió que Dave obviamente esperaba que yo fuera fiel, y tal vez esta era una expectativa poco razonable dadas las diferencias en nuestras clases sociales, capacidades de ingresos y logros. Me horrorizó un poco este enfoque. La devastación que había causado a mi esposo estaba clara y me dolía. Intenté encontrarme con la mirada de Dave para transmitir esto, pero él solo miraba atónito la mesa frente a él y qué tipo de ataque era. Me alegra que no fuera yo quien fue atacado. Hubo amenazas de órdenes de silencio, mandatos de prohibición y demandas por mentiras y difamación. Dave no mostró ninguna emoción. Lo mismo. Cuando mi padre preguntó qué evidencia tenía de mi infidelidad, prácticamente admitió que no tenía ninguna. De hecho, resultó que ni siquiera estaba seguro de que estuviera teniendo una aventura hasta que accidentalmente lo admití yo misma el sábado por la noche. Cuando junté todo mucho más tarde, creí que todas mis precauciones habían sido en vano. Un amigo de Dave escuchó a Alan jactarse de dormir conmigo y advirtió a Dave. Sin creer del todo, Dave eliminó el «salúdame a Alan» de cada declaración para ver que sacudía de los árboles. La realización del impacto que debe haber sentido cuando respondí de esa manera sacudió mi conciencia hasta lo más profundo. Sin embargo, papá no tenía tal conciencia. Después de pedirle al abogado que saliera de la habitación, insinuó que para salvar mi reputación, podría ser necesario fabricar pruebas de la infidelidad de Dave. Dave no mostró ninguna reacción emocional ante esto. De hecho, pensé que estaba completamente desconectado emocionalmente hasta que el abogado volvió y salió con que la madre siempre obtiene la custodia y típicamente el padre solo tiene acceso a los niños cada 2 fines de semana. Vi cómo su rostro se congelaba, pero aparté la mirada cuando su mirada se enfocó en mí. No podía soportarlo. No había forma de que él se mereciera esto. Amaba a las niñas. Las consentía y pasaba cada hora libre criándolas. Por eso yo podía permitirme estar lejos de casa de la familia tan a menudo. El ataque terminó con papá diciéndole a Dave que las niñas y yo nos quedaríamos con él durante unos días para que él, Dave, tuviera una idea de lo solitaria que sería la vida si no se portara bien. Volveremos el martes por la noche para que pueda prepararme para nuestro baile de máscaras anual. Papá asumió que para entonces Dave fingiría que todo estaba normal y no arruinaría un evento tan grande que se suponía que mostraría a nuestra feliz familia. Como último recurso, papá prometió a Dave que lo apoyaría financieramente mientras se aseguraba de que sus abogados limitaran el acceso de Dave a asesoramiento legal de calidad. ¿Qué pasó con mi relación con mi esposo? Mi relación con mi papá había desaparecido para siempre. Cuando me fui, Dave parecía completamente devastado. Si no me molestara tanto en mi conciencia, podría estar feliz. Lo abracé desde atrás en la silla y susurré, «Todo estará bien, cariño», pero no recibí ninguna reacción. Lejos de los oídos curiosos de su abogado, papá me alejó de mi novela. Creo que estaba desahogándose por lo que acababa de hacerle a un hombre a quien siempre respetó.
Me advirtió que si Dave encontraba alguna evidencia de impropiedad por mi parte, sería el fin del juego. Le aseguré que yo era demasiado inteligente para eso. Cuando las niñas y yo regresamos a casa de la familia el martes por la noche, fue una cálida bienvenida para las niñas, pero una fría bienvenida para mí. Sabía que sería un regreso incómodo y realmente pensé en posponerlo. Pero dos factores me obligaron a actuar. En primer lugar, al día siguiente papá se iba a su viaje anual de pesca. Cada año él y 3 amigos alquilaban una cabaña y se desconectaban completamente de la red durante una semana. En segundo lugar, la casa necesitaba ser preparada para la fiesta del sábado por la noche. Dave apenas notó mi presencia. Después de que las niñas se fueron a dormir, me disculpé por mi aventura. Dave simplemente se levantó y se dirigió a la habitación de invitados en el primer piso, donde aparentemente estaba durmiendo tras la puerta cerrada con llave. Me calmé. Tenía la intención de terminar inmediatamente las cosas con Alan. Pero después de varias llamadas de él en los 2 días anteriores, me di cuenta de que, con su apego emocional hacia mí, también representaba una amenaza para mi carrera. A diferencia de Dave, él no tenía que demostrar nada. Simplemente culparlo sería perjudicial. Así que decidí seguir viéndolo a corto plazo, pero terminaría tan pronto como pudiera garantizar mi seguridad. Continuar durmiendo con él y actuar como si todo estuviera bien parecía ser la mejor opción. Traté de explicar esto a Dave a través de la puerta cerrada con llave, así como mi intención de llegar tarde a casa el próximo lunes debido a la necesidad de ver a Alan, pero sin una respuesta y sin ninguna pista, no tenía idea de cuán exitosa fui. Sin embargo, no tuve tiempo para pensarlo. Necesitaba preparar la casa para una fiesta. Desde que nos mudamos a nuestra mini mansión hace 8 años, hemos estado organizando una fiesta de máscaras. Se celebraba sin ningún día especial y estaba diseñado únicamente para impresionar a personas influyentes en la comunidad. También demostraba lo feliz y saludable que es mi familia. Papá nunca estuvo presente porque no quería que me vieran a la sombra de él. Estaba feliz y orgullosa de que, siguiendo el consejo de algunos profesionales, este evento se convirtiera en uno de los eventos imperdibles en el calendario social. Había un DJ y una pista de baile. La casa estaba decorada y las bebidas fluían. La lista de invitados estaba cuidadosamente pensada. Cada participante podría ayudar a mi carrera de alguna manera. Este era un evento tan importante que asegurar la participación y cooperación total de Dave fue mi máxima prioridad en los próximos días. En resumen, recibí su reconocimiento renuente de que asistiría y participaría. ¡Qué alivio fue! Sin embargo, la interacción se detuvo ahí. El resto del tiempo apenas me prestó atención. Sin embargo, no podía pensar demasiado en eso sin la ayuda de Dave. Organizar la fiesta era un trabajo a tiempo completo. Supongo que para el sábado por la noche estaba exhausta de estar en modo de crisis durante toda la semana. Por eso bebí demasiado. Tomé 2 copas de vino para relajarme antes de que llegara Alan. Por supuesto, él tenía que estar allí. Después de todo, él controlaba mis relaciones públicas. Era difícil mantenerlo alejado de Dave, o eso pensaba. Mis recuerdos de saludar a todos los invitados en la puerta principal están claros. Como anfitriona, quería destacar. Por supuesto, era un baile de máscaras, pero nadie debería tener dudas sobre quién era la anfitriona. La mayoría de los miembros de mi junta escolar, el obispo local, políticos locales y miembros influyentes del partido estaban presentes. Incluso había 2 jueces. Cuando todos los invitados estuvieron cómodos, comenzó a servirse la comida. Recuerdo cómo nos mezclamos mientras todos hacíamos fila para recibir nuestras porciones del cerdo asado profesionalmente. Rara vez me relajaba en tales reuniones. Eran demasiado importantes. La situación era especialmente tensa debido a la necesidad de mantener separados a Dave y Alan. La tensión finalmente se rompió cuando Dave me ofreció un vaso de ponche unas 2 horas y media después. Su susurro sobre agregar un poco de vodka para relajarme me calentó el corazón.
Lo tomé como una rama de olivo, lo acepté y lo bebí. Este último, sin embargo, fue reacio. Ya había excedido mi autoimpuesto límite modesto de bebida. Pero estaba tan contenta con el gesto de Dave que bebí de inmediato. Poco después, todo se volvió borroso y mi próximo recuerdo fue despertarme en mi cama al día siguiente con una terrible resaca. Tan pronto como pude levantarme, con la cabeza palpitando, encontré a Dave e intenté asegurarle que no me había avergonzado. Me dijo que estuve hablando aproximadamente una hora antes de que terminara la fiesta, y luego me vio durmiendo en nuestra cama. Todos estaban alegres y ocupados como para notar mi ausencia. Según él, no hice nada fuera de lo común. Aliviada por la noticia, intenté encontrar mi teléfono celular para charlar un poco y disculparme por faltar a la iglesia. No había rastro de él, y hace mucho tiempo que habíamos renunciado a nuestro teléfono fijo para detener el dolor punzante en mi cabeza. Me quedé en la cama el resto del día y cabeceé porque dormí tanto. A las 5 a.m. de la mañana siguiente tenía los ojos brillantes y la cola bien levantada. Me levanté, desesperado por café. La luz estaba encendida en la cocina, y Dave estaba sentado en la mesa. No se movió cuando entré y le besé la cabeza. ¿Qué haces levantado tan temprano?, pregunté. Solo me miró un poco incrédulo. Desde que me di cuenta de que la mujer a la que amaba con todo mi corazón y que pensaba que me amaba a mí me había apuñalado por la espalda, apenas he dormido un instante. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que probablemente debería haber respondido a esta declaración de manera conciliatoria. En cambio, estallé. Creo que fue la acumulación de días y noches de culpa encima de estar enojado por no tener recuerdos de la fiesta y desperdiciar un día en la cama. ¿No eres tú el que siempre dice que si no puedes hacer algo acerca de un problema, no te preocupes? Papá explicó cómo se desarrollaría el futuro. Acéptalo y sigue adelante con tu vida. Dave se sentó en la silla, completamente inmóvil. Sus siguientes palabras sonaron como un silbido. Sus ojos brillaban y me taladraban. ¿Qué? ¿Aceptar la vida de un cornudo?, dijo, callando, claramente tratando de mantener el control. Pensé en calmarlo un poco, solo por un momento. Querido. Todo habrá terminado antes de que te des cuenta, dije. Esto me recordó que volvería a casa tarde en la noche. Estoy saliendo con Alan. Dave se levantó de un salto tan rápido que su silla se volcó hacia atrás y golpeó el suelo con un fuerte estruendo. En el segundo que siguió, el silencio pareció más tranquilo por contraste. Dave se puso de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y ante mis ojos empezó a apretar y desapretar los puños. Cada movimiento hacía un sonido crujiente mientras sus puños se movían contra la tela de sus pantalones. Si no hubiera estado tan seguro de las precauciones de mi papá, podría haber estado sinceramente preocupado. ¿Realmente crees que yo aceptaría la vida de un hombre humillado, sin orgullo y sin elección? ¿Y tú? Sé que tu padre vive su vida según el lema: si tienes a alguien agarrado de los cojones, su corazón y su mente pronto seguirán. Pero eso no soy yo. Nunca seré así, ahora o nunca. Dave prácticamente escupió antes de salir corriendo para su carrera matutina. Me senté y pensé en lo que dijo. ¿Había algún ángulo que me perdí? ¿Tenía él alguna opción sino moverse con los tiempos? No lo creía. Encogí los hombros y empecé a buscar seriamente mi teléfono. Eventualmente lo encontré muerto, así que lo puse a cargar. Hice el almuerzo escolar de Sara como un gesto de reconciliación con Dave y luego me preparé para el trabajo. Los niños se despertaron antes de que él llegara a casa, así que no tuvimos la oportunidad de hablar de nuevo. Me fui. Si hubiera sabido lo que pasaría ese día y todos los días después, al menos habría abrazado a los niños. Dave, si el resultado final no hubiera sido la destrucción de mi matrimonio y problemas graves en sus vidas, este lunes habría sido muy satisfactorio. Escuchaste lo que tu madre me hizo y es muy importante que entiendas lo que hice después y por qué lo hice. Papá comenzó. Irónicamente,
fue el padre de Marta y el abogado quienes me empujaron a tomar la decisión. Me dijeron también que callejones habían bloqueado que ni siquiera pensé en escapar. Pensaron que me habían dejado un camino aceptable, pero no era para mí. Siendo en su mayoría ciudadanos respetuosos de la ley, ni siquiera consideraron la posibilidad del camino que elegí. Entonces, ¿qué hiciste, papá?, preguntó Marta. Llegaré a eso. Voy a describir las llamadas telefónicas que recibí de tu madre biológica ese día. La primera fue un poco después de las 9 a.m., luego a las 9:06 a.m., dice Dave. Dave, soy yo. El jefe de la empresa de Alan me acaba de llamar. Me dijo que debido a lo que hice a Alan en la fiesta del sábado, su empresa ya no me representará. Si esto se divulga, podría perjudicar mis posibilidades de ser preseleccionada. ¿Qué pasó? ¿Qué supuestamente hice a Alan? No me lo dijeron. No hay nada sospechoso al respecto, querida. Lo golpeaste en su hombría, debajo de la cintura, frente a unas 30 personas. Tengo todo en la cinta de seguridad si quieres verlo. No hice esto. Lo siento, cariño, tengo que irme, dijo Dave. Luego, a las 10:23 a.m., Dave está escuchando. Dave, ¿qué no me estás diciendo? Acaba de llamar la secretaria de la diócesis. Me han pedido que renuncie a todos los comités de la iglesia en los que estoy. Quiero decir, no solo renunciar a la presidencia, sino dejar los comités por completo. No dijeron por qué. ¿Qué pasó el sábado por la noche? ¿Qué hice después de beber demasiado? Creo que el obispo le dijo a su gente que te alejara de su iglesia lo más rápido posible porque te encontró a ti y a ese tipo en nuestro baño de abajo. ¿Entiendes, verdad? Lo siento, cariño, tengo que irme. Luego, a las 10:42 a.m. Dave, acabo de revisar mis mensajes en mi teléfono. La mitad de mis amigos me llamaron para decirme en qué lugar quedé y preguntarme cómo pude hacerte esto a ti. ¿Qué debo hacer, Dave? ¿De qué están hablando? No estoy seguro, querida. Tal vez estén hablando de que bailaba sucio. O mejor aún, prácticamente tenías intimidad con ese tipo en la pista de baile. Estaban un poco avergonzados por mí cuando vieron esto. O tal vez sea porque cuando me preguntaron por qué no te detuve. Les dije que exigiste el derecho a engañarme con otros hombres y amenazaste con destruirme a mí y a nuestra familia si me oponía públicamente. ¿Dijiste eso? Claro que lo hice. Tú y tu padre pensaron que me dejaron con solo una opción para seguir tu plan enfermo y sucio. Encontré otra opción viable y todo lo que me costó fue un poco de humillación pública. De acuerdo. Habrá mucha humillación después de que salga el periódico de mañana. Pero Dave, cuando te pregunté el domingo si me había comportado bien durante el tiempo que no recordaba, dijiste que sí. Creo que escuchaste lo que querías escuchar, querida. Lo que realmente dije fue que no hiciste nada fuera de lo común y me aferro a eso. Estoy convencido de que todas las mujeres se comportan así. Yo. No sé cómo pude perder el control de esa manera. ¿Puedes llamar al obispo y a otras personas para decirles que en realidad no fui yo? ¿Qué pierdo el control si bebo demasiado? ¿Por qué haría esto por ti, cariño? Porque eres mi esposo y los esposos luchan por sus esposas. Como cuando fuiste a golpearme cuando tu padre y su perro de ataque describieron cómo me destriparían si no te dejaba acostarte con otros hombres. Escucha, Dave, sabes que no fue así. Cometí un error y actué lo más rápido posible para evitar las consecuencias. Solo había dormido con Alan y planeaba hacerlo 1 o 2 veces como máximo. Escucha, Dave, ¿puedes volver a casa en algún momento para que podamos hablar? Solo necesito quedarme otra hora. La presidenta del consejo estudiantil viene a hablar conmigo. Sí, y sé de qué quiere hablar. Ella y la mayoría de la junta estaban allí el sábado por la noche, ¿recuerdas? No me gustan tus posibilidades. Pasó por ese divorcio desordenado hace un par de años, ¿verdad?
¿Cuándo atrapó a su esposo engañándola? Además, estoy en casa. Acabo de terminar una entrevista con un periódico local y una cadena de televisión. Incluso les di las imágenes de CCTV. Ahora, si no hay nada más, cariño, necesito pensar un poco en si hay algún aspecto de tu vida que aún no haya destruido por completo. Restaurante hoy, Dave termina su historia. Después de eso, solo hubo silencio al otro lado de la línea. Fui a trabajar y luego recogí a ustedes, chicas. Cuando llegamos a casa, era obvio que su madre había regresado, empacado algunas prendas y se había ido apresuradamente. Incluso dejó la puerta principal abierta. Se escondía en un par de estados de distancia con su hermana. Estaba demasiado avergonzada para aparecer en público durante varios meses. Para cuando reapareció, el juez había dictaminado que había abandonado el hogar familiar y me otorgaron la custodia. ¿Su padre no hizo nada para ayudarla? No, no hay nada de qué hablar. Cuando volvió a aparecer después de pescar, sí llamó para amenazarme, pero solo una vez. Leyendo entre líneas, entiendo que su jefe le dijo que se distanciara de su propio hijo o renunciara. Eventualmente, renunció. Ya sea que no pudiera pagar abogados o le aconsejaran que era una causa perdida, nunca lo sabré. Pero nunca volvimos a saber de su equipo legal. Me da un poco de vergüenza decir esto, pero todavía me estaba rogando que lo dejara ver a sus nietas cuando murió de un ataque al corazón aproximadamente un año después de que todo esto sucediera. Tu madre biológica me rogó varias veces que trajera a ustedes chicas a donde ella se estaba escondiendo. Pero para entonces, había conocido a María, la única madre que recuerdan, y no quería confundirlas. Escuché que después de eso, cayó en malas compañías, y de alguna manera la perdí de vista. Podría intentar encontrar su información de contacto si quieren encontrarla. Ninguno de ustedes parecía estar muy interesado en la propuesta. Y es por eso, chicas, que no deberían beber. Todas las miradas se volvieron hacia la actriz. Chicas, considerando lo que su padre acaba de contarnos, creo que sé qué pasó y por qué me invitó aquí hoy. Verás, un día prometió contarme toda la historia. Para ser honesta, me sorprende que los paparazzi aún no hayan descubierto esto. Antes de continuar, prométenme que no repetirán ni una palabra de lo que digo. Después de esperar asentimientos afirmativos de todos los presentes, continuó: nunca pensé en convertirme en actriz hasta que tu padre lo sugirió. Como muchos huérfanos, realmente luché financieramente. En la universidad, conseguí un trabajo como acompañante de alta clase. Mi amiga me metió en eso. Antes de que frunzan el ceño ante mí, me refiero a acompañante en el sentido más clásico. Todo lo que hacía era acompañar a los chicos. Podía ser una cena corporativa o simplemente algún empresario solitario en la ciudad por el día buscando algo de compañía. Estoy segura de que algunas chicas fueron más allá por un precio, pero la agencia para la que trabajaba nunca lo fomentó. En cualquier caso, esto no era necesario. Con mi aspecto y, me dijeron, mi personalidad alegre, tenía mucha demanda como acompañante. De todos modos, un día mi representante organizó una reunión entre mí y un tipo que se presentó como el señor H. Tu padre. Nos reunimos una vez y él dijo que yo me acercaría a él. Siempre quise saber por qué me eligió. Ella miró a Dave expectante. Porque revisé todos los sitios de escorts hasta encontrar a alguien que pudiera pasar por mi ex esposa en un baile de máscaras. Dave dijo: está claro. Bueno, iba a decir que no, pero debido a la cantidad que tu padre estaba ofreciendo, terminé corriendo el riesgo de no hacerlo. Pero tu padre dijo que podía llevar a mi novio al baile de máscaras también. La actriz hizo una pausa para tomar un sorbo de su bebida, revisando la situación en busca de amenazas para su carrera. Tu padre me dijo que viniera a las 9 de la tarde y cuando llamó, Kent y yo salimos de nuestro coche hacia la puerta trasera donde tu padre nos dejó entrar. Él me entregó un vestido y una máscara. Siento interrumpir, pero quiero que todos conozcan toda la historia.
La fiesta estaba en pleno apogeo y casi todos estaban muy felices. Probablemente ayudó que agregara 2 botellas de vodka al ponche. Fue divertido ver cómo intentaba actuar como una buena ama de casa, pero siempre se paraba entre mí y su novio. La vi bebiendo constantemente y cronometré bien para darle la medicina. Trituré 3 pastillas para dormir y las arrojé al vaso. Incluso le hablé sobre el vodka. Le llevó unos 10 minutos, pero cuando la vi tambalearse, la llevé con cuidado a nuestro dormitorio. Unos minutos después estaba profundamente dormida, así que le quité el vestido y la máscara. El toque final fue usar el mismo perfume que siempre llevaba. La actriz asintió, luego continuó su historia de nuevo. El vestido no era perfecto, pero nadie pareció darse cuenta. Me puse un poco de perfume y una máscara. Esperaba que tu padre me llevara a la fiesta del brazo y que Kent se divirtiera, pero resultó ser mucho más extraño. Tu padre le dijo a Kent y a mí que nos divirtiéramos, que fingiéramos ser una pareja pero que no habláramos con nadie. Este último fue un poco difícil, pero decidimos ir a la pista de baile para evitar conversaciones. Basta decir que Ken y yo bailamos muy cerca y él tenía las manos por todas partes en mi quinto lugar. Seguí mirando alrededor y la mayoría de la gente nos miraba muy incómoda y luego miraba a tu padre. Él no parecía prestar atención a nosotros. Había un tipo que seguía tratando de entrometerse en los asuntos de Kent. Pero tu padre nos advirtió que no le dejáramos. Después de unas 5 canciones, fui al baño y Kent, el idiota cachondo, me siguió. Después de terminar mi negocio, él me levantó para que estuviera sentada en la mesa de tocador, luego me besó y levantó mi vestido. Estoy seguro de que iba a llegar mucho más lejos, pero en ese momento, un hombre entró corriendo en la habitación, claramente desesperado por ir al baño. Se ruborizó cuando nos vio y salió corriendo. Era un tipo grande con barba roja, ¿verdad? Parece que sí. Obispo Carling. Oh Dios mío. Bueno, este evento incluso nos interrumpió a Kent y a mí en el baño. Empezamos a dirigirnos de nuevo a la pista de baile, pero mi idiota cachondo superó su restricción y me arrastró a la sombra de los árboles. Empezamos a besarnos y él levantó la parte trasera de mi vestido. Cuando se encendió el foco y todo quedó en silencio, nos volvimos y vimos que todos nos miraban. ¿Qué podíamos hacer? Simplemente volvimos a la pista de baile. El tipo cuya fotografía vimos trató de intervenir continuó llamándome cariño y dulzura. Incluso después de que le dije a Endo sobre entonces, miré hacia atrás y vi a un grupo de personas rodeando a tu padre. No se veían felices. Algo así como una acusación, de hecho. Ella se detuvo para mirar a Dave, levantando las cejas. Bueno, primero se acercó el obispo, luego el jefe del consejo escolar, y preguntó qué le pasaba a mi esposa. Quiero que ustedes, chicas, sepan que no mentí. Hablé la verdad absoluta cuando dije que ella exige el derecho de hacer lo que le plazca con otros hombres. Luego expliqué cómo me enteré de su última aventura y cómo ella y su padre me amenazaron con la ruina completa, incluso fabricando pruebas en mi contra si hacía un escándalo. Sonrió al recordarlo. Por la sinceridad en mi voz, se dieron cuenta de que estaba contando la absoluta verdad. Tiene sentido. En algún momento, todas las personas reunidas alrededor de tu padre se volvieron y me miraron con furia. Fue realmente incómodo. Sí. Lamento que hubiera tanto enfado en ese momento que podría haber llevado a una pequeña guerra. No sé si el obispo iba a decir algo sobre lo que vio en el baño hasta que te recogió el foco de seguridad. Se encendió, pero definitivamente se apagó después de eso. Nadie podía creer que mi esposa, tan recatada y animada, pudiera comportarse así. Creo que cada esposa e incluso algunos esposos me abrazaron en los siguientes minutos. Todo terminó cuando ocurrió el próximo alboroto en la pista de baile. ¿Tienes que contarle sobre esto? No estoy particularmente orgulloso de ello. Entonces, cuéntame. La actriz hizo una pausa para recordar la secuencia correcta de eventos que sucedió hace muchos años. Bueno,
Ken y yo estábamos haciendo nuestra propia cosa en la pista de baile. La gente empezó a acercarse y susurrar a otras personas. Bastante pronto, el número de bailarines se redujo a la mitad y aún más personas me miraban a mí y a Kent. Luego, ese pequeño idiota que tu papá nos mostró en la foto se acercó, me agarró del brazo e intentó llevarme lejos. Ya había tenido suficiente. Me giré y le di una rodilla justo en... Ya sabes dónde fue divertido. Hizo lo que hacen en las películas, ¿sabes? Sus ojos se cruzaron y empezó a arrodillarse. Debe haber estado tratando de no caer porque extendió la mano para agarrarme. Bueno, Ken siempre ha sido un defensor. Pronto lo casé. ¿Sabes? Él agarró al tipo de la mano, lo giró y lo besó. Lo tiró al suelo y a su quinto lugar. El tipo simplemente se quedó allí con una mano en la cara y la otra en áreas más bajas. Todos empezaron a aplaudir. Fue bastante extraño. Supongo que era el amante de tu ex. Sí, se llamaba Alan. Puede que haya dicho a la gente que era su amante y por eso seguía tratando de interferir. ¿Qué le pasó? Bueno, la fiesta prácticamente se desmoronó después de eso. Casi todos vinieron a mí y preguntaron si podían hacer algo. Uno de los jueces incluso sugirió que pidiera a mi abogado que buscara la definición de crueldad mental. Solo les dije que hicieran lo que creyeran correcto. Alan fue uno de los últimos en irse. Lo alcancé mientras cojeaba y bueno, descargué un poco de mi enojo y frustración en él antes de que se fuera. Más tarde supe que su empresa se enteró de toda la historia y lo despidió tranquilamente. Había estado con ellos desde que salió de la escuela y se negaron a darle una recomendación. Se había mudado y estaba trabajando en McDonald's cuando lo supe por última vez. Después de eso, perdí el interés. Sara se volvió hacia la actriz. ¿Has visto algo de esto? Me quedé hasta el final, pero no volví a ver a este hombre sucio. Respondió la actriz, tu padre apareció de nuevo y me dio el resto del dinero que me debía. Le pregunté qué era toda la noche, pero obviamente estaba molesto por la escena y simplemente dijo que me lo contaría algún día. Ken y yo nos dispusimos a irnos, pero tu padre nos sonrió entre lágrimas y sugirió que me había perdido mi verdadera vocación y debería convertirme en actriz. Lo creas o no, me hizo reflexionar y 2 semanas después solicité en NIDE. La aceptación llegó pronto. El dinero habla por sí mismo como dicen, ahora tengo que ir y llamar a Kent. Eligió esta pieza de vuelta en Los Ángeles. Me pidió que le contara la historia tan pronto como la supiera. Dijo que esperaría toda la noche si fuera necesario. La actriz se levantó para despedirse. Adiós, Sara. Seguiré tu carrera con interés. Si necesitas ayuda en cualquier momento, llámame. Wendy. Si decides seguir a tu hermana y surgen problemas, no dudes en pedir ayuda. Me deben alrededor de 12 de servicios en NIDE. María, cuida a tu esposo y a estos 2 bribones. Son especiales, todos ellos. Secándose las lágrimas de los ojos, se volvió hacia las niñas. Por lo que dijo tu padre, tenía vuestro mejor interés en el corazón y hizo lo que tenía que hacer cuando las probabilidades estaban en su contra. Cuando él les pida perdón, les sugiero que se lo den incondicionalmente. Estaba demasiado deprimida para hablar cuando se volvió hacia Dave, así que simplemente lo abrazó y luego corrió antes de perder la compostura. Siguiéndola, las niñas intercambiaron miradas. Luego, Wendy asintió a Sara, quien se volvió hacia su padre. No hace falta preguntar, papá. Te perdonamos. Apenas recordamos a nuestra madre biológica. Siempre fuiste un padre y una madre para nosotras cuando vivíamos allí. Luego apareció María y nos enseñó lo que debería ser una madre. Todos se levantaron para un abrazo grupal. Dave, que nunca ocultaba su emoción a quienes amaba, lloraba sin reservas. Gracias, chicas. En ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero nunca se puede estar seguro, ¿verdad? No sé por qué dudé de mí mismo.
Solo mírenlas a ambas, hermosas, seguras, saludables y sabias. Debo haber hecho algo bien, ahora todos estaban llorando. Las tres mujeres le dijeron a Dave que era un padre ejemplar. El camarero tosió detrás de ellos. En sus manos sostenía un gran postre de crema caramelizada. Dave miró a María, quien le devolvió la misma mirada, sacudiendo la cabeza, negando silenciosamente que ella lo hubiera pedido. Después de colocarlo en la mesa, el camarero le entregó a Dave una nota. Es simplemente una cáscara dura roja, pero un centro suave y dulce. Dave pasó la nota a María, quien rió su dulce risa. Parece que ella tampoco se tragó tu acto de tipo duro. 3 zonas horarias más tarde, Marta yacía despierta, tratando desesperadamente de no despertar al gordo tontorroso a su lado. Cuando su magro acuerdo de divorcio se agotó, intentó conseguir un trabajo como maestra sin referencias en su nuevo estado. Después de un curso de 3 meses en construcción de puentes, se le permitió practicar, pero solo le ofrecieron lugares en pequeñas escuelas en ciudades remotas. Pagaban las cuentas, pero estaba desesperada por regresar a su ciudad. Dado que el sistema escolar público no era una opción, recurrió a medidas desesperadas para ingresar a un buen colegio privado. El tipo que yacía a su lado era el presidente de la junta de una exclusiva escuela para chicas, y si no lo despertaba, con suerte no tendría tiempo para ella otra vez antes de tener que irse. Solo este pensamiento hizo que la boca de Marta casi se secara. Mantenerse firme en el plan a veces era difícil. Este plan era conseguir un trabajo del que pudiera estar orgullosa para poder finalmente localizar a sus hijas y ser parte de sus vidas. Le tomó casi 1 década y media, pero finalmente se dio cuenta de lo más importante. Se dio vuelta con cuidado hacia un lado, sus lágrimas silenciosas empapando la almohada. ¿Qué opinas de la historia de hoy? Escribe tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.